Bueno, vamos a conocer la segunda filosofía política. ¿Por qué una primera? ¿Por qué una segunda? Pues porque la primera llegó a ponerse en marcha, ¿vale? Se pone en marcha en Siracusa, al sur de Italia, y resulta que contra todo pronóstico el sistema no funciona y fracasa. Bueno, ¿cuál es la razón? La corrupción del gobernante. Es decir, a pesar de que Platón había puesto todo su énfasis, ¿no?, en una buena educación, acuérdate, la dialéctica, no familia, no propiedad privada, muestras de generosidad, espíritu filosófico, lo que tú quieras. El resultado final es que la naturaleza humana tiende a corromperse. Claro, cuando Platón descubre que este modelo no funciona, decide escribir un segundo tratado, ¿no?, el que se llama Las leyes, en el que deduce algo que ya, por lo tanto, es obvio, y es que nadie puede estar por encima de la ley. Si tú colocas a alguien por encima de la ley, acabará siempre corrompiéndose. ¿Cuál es la alternativa? Vamos a verla. Es más cortita. Platón propone: uno, vas a ver que es una especie de intentar no renunciar a la primera, pero adaptarse a la realidad, ¿no? Esto es lo que él hace. No poder absoluto, no por encima de la ley, pero no vamos a renunciar al valor de la sabiduría, es decir, los que gobiernen tienen que seguir. Entonces, él defiende una monarquía, es decir, alguien que gobierne, que sea sabio, que esté preparado, pero que de alguna manera esté controlado por el pueblo, ¿no? Entonces, gobierno sabio, monarquía, pero con participación ciudadana, una especie de equilibrio, lo he puesto en el esquema así, entre la monarquía y la democracia. En segundo lugar, nadie por encima de la ley, todos sometidos a la ley. ¿Quién debe estar atento a que esto se produzca? Los guardianes, es decir, aquellos que en su primera filosofía política se dedicaban exclusivamente al ejército, además ahora deben desempeñar una labor de control, ¿vale?, para que la ley realmente se esté cumpliendo. Si antes la principal virtud, la principal cualidad que tenía que tener el gobernante era alcanzar la sabiduría, que es lo que se correspondía con el lado racional del alma, esa sabiduría ahora debe quedar plasmada no en una persona, sino en las propias leyes. Las leyes tienen que ser un reflejo del conocimiento, de la sabiduría, de la idea del bien. Esto de alguna manera a lo mejor te recuerda algo a Sócrates, ¿no?, cuando decía que las leyes deberían recoger el modelo objetivo de conducta por el que todo el mundo debe guiarse, y que la ley había que cumplirla porque lo exigía la razón. La sabiduría, el conocimiento, debe quedar reflejado en la ley. Y por último, también bastante llamativo, pero muy lógico por otra parte, después de la experiencia vivida, es que la virtud suprema, que antes era esta sabiduría, dado que no puede estar encarnada ya por una persona, pasa a ser la templanza. Si miras atrás en el pensamiento ético-político, la templanza representaba la virtud que se correspondía con el lado apetitivo del alma, es decir, con nuestro lado destinado a satisfacer los deseos más inmediatos, los más instintivos, como digo siempre, los más impulsivos. Claro, ¿qué está reconociendo Platón? Que la naturaleza humana por defecto siempre tiende a corromperse, y que lo que hay que evitar a toda costa, ¿no?, es que la persona no consiga dominar esos impulsos o esa tendencia al placer. Por eso coloca como virtud suprema, en este caso ya no la sabiduría, sino la templanza. Para terminar esta segunda filosofía política, pues he puesto una observación, ¿no?, y es que de verdad es el modelo político al que llega Platón, pero con un enorme desencanto. Es decir, él sí confiaba en que su primera filosofía podía realmente funcionar. Esto es una manera de decir: he dedicado mi vida entera, ¿no?, a establecer una forma de organizar la sociedad para que la sociedad sea justa, la he ofrecido, pero luego, en el momento en el que esto se ha tenido que poner en práctica y ha caído, ¿no?, en manos de personas, las personas siempre tienden a corromperse. Por lo tanto, es una filosofía que de alguna manera muestra un enorme desencanto, ¿no?, de una persona que creyó en la bondad o en las excelencias del ser humano, y después de la experiencia tiene que reconocer que todos de alguna manera buscaremos siempre un lado más pasional, más instintivo, ¿no?, y renunciaremos a nuestro lado racional, que es el que de verdad sabemos que funcionaría. La segunda filosofía política de Platón muestra el desencanto del filósofo.